En abril de 2021, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 211-21, conformó un grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, el cual está integrado por 21 ciudadanos de diversos sectores sociales que debían recomendar políticas públicas para el fortalecimiento de esa institución y el mejoramiento de la seguridad ciudadana. El nuevo grupo inició de inmediato sus labores. La primera reunión aconteció en la sede del Ministerio de Interior y Policía el día viernes 9 de abril de 2021, a 3 días de haberse decretado su creación. 8 meses después, en fecha 13 de diciembre de 2021, entregó su informe al presidente Luis Abinader, que incluye, entre otras propuestas, la de mejorar las condiciones de trabajo de los policías para optimizar la labor de prevención, control y persecución del crimen. ¿Qué diagnostica el informe? Necesidad de un régimen de control de tipo externo, falta de estructuración de las compensaciones salariales y de estructuración de perfiles de ingreso, centralismo excesivo de la actuación policial e insuficiencia de recursos, formación académica y procedimental deficientes, enfoque erróneo y desproporcionado del uso de la fuerza frente a los ciudadanos y sus derechos humanos, necesidad de reenfocar la cultura policial hacia una de servicio a la ciudadanía. Hasta aquí, el grupo cumplió con su mandato y fue diligente en la entrega de sus propuestas. ¿Qué pasó 5 meses después? El tema estuvo en remojo hasta que los homicidios de 3 ciudadanos que se encontraban bajo la custodia de la Policía Nacional detonaron una crisis mediática y reanimaron el descontento social que se había calmado luego de que en 2021 resultaran muertos, entre otros, los jóvenes esposos cristianos en un nebuloso y disparatoso acto de la policía. El gobierno, ahora como antes, reacciona acelerando la ejecución de las propuestas que dejó dormidas desde diciembre de 2021 en el informe del grupo de trabajo. Y dice el presidente Luis Abinader que la reforma es impostergable. Ajá, la policía, dice el comisionado para la reforma policial, que se dispuso de manera inmediata, entre otras 11 medidas, la instalación de cámaras en las patrullas y destacamentos, la creación de un centro operativo policial en tiempo real y de un centro de control y monitoreo de los destacamentos que operará desde el Ministerio de Interior y Policía. Pero advierte el comisionado que no se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en 3 semanas. Obviamente no, eso lo sabemos, no en 3 semanas. Pero ¿por qué iniciar huyendo a partir del mes de mayo de 2022, cuando ocurren las muertes de esos ciudadanos que debieron estar protegidos por la Policía Nacional, y no desde diciembre de 2021, cuando el grupo de trabajo entregó su informe? Ni el gobierno entero con su presidente, ni la Policía Nacional están obligados a lo imposible. No decimos eso, pero están tarde, después de tanto mercadeo, sobre todo para los 3 ciudadanos muertos, sus familias, para el resto de las víctimas y la sociedad dominicana consternada. Mi nombre es Muquien Adriana Sambén. Yo ante todo siempre he dicho que soy mujer, maestra, historiadora y escritora. Y tengo más de 30 años laborando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenida, profesora Muquien, a Esfera Global. Gracias por la invitación. Como miembro de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, nosotros queremos abordar este tema con usted, para que nos dé luz. Bueno, en abril del año pasado, 2021, no, finales de marzo, estaba yo incluso recién operada de las rodillas. Me llamaron del Ministerio Interior y Policía, un viceministro que yo conozco de toda la vida, para invitarme a participar en el grupo de trabajo de la transformación. Hacía pocos días que había ocurrido el terrible asesinato de los 2 pastores que venían de Villa Altagracia.
Sí. Entonces, me llamaron para ver si yo quería formar parte de ese grupo de trabajo. Que estaban otras personas, me dijeron los nombres. Yo le dije que yo lo debía pensar, que debía consultar a mi familia. En ese momento yo pensé mucho. Así escribí en un artículo que publiqué en mi columna en Encuentros del periódico Hoy, donde yo decía que tuve mis dudas de decir que sí, porque me iba a entrar a un terreno, primero desconocido, segundo cuestionado y tercero problemático. Espinoso. Problemático y espinoso, tú le agregaste otro calificativo. Al consultar con mis hijos y mi marido, ellos me dijeron que yo debía decir que sí. Entonces fui al palacio, a la juramentación de ese grupo de trabajo que coordinó excelentemente bien mi querido amigo Servio Tulio Castaño. Éramos un grupo de 21 personas. Desde el momento que se promulgó el decreto, Carolina Santana dijo que no podía por su labor como periodista en un medio nacional y nos quedamos 20. En realidad fue un grupo que trabajó intensamente, honorífico, y nos dividimos en 3 subgrupos: el subgrupo de educación que yo coordiné, el subgrupo de administración y finanzas que coordinó Elena Villella y el subgrupo de reglamento que coordinó Rosalía Sosa. Servio Tulio era el coordinador general y nosotros hicimos una fase de diagnóstico donde hicimos visitas, entrevistas. O sea, durante ese año, menos de un año, durante esos 8 meses, porque fueron 8 meses, nosotros hicimos diagnóstico y además se consiguió el financiamiento para un diagnóstico institucional que hizo la UNODOC, que es una organización de Naciones Unidas para el Crimen. ¿Cuál fue el criterio de selección para los miembros de este grupo No, eso de trabajo? pregúntaselo al presidente. ¿Fue al azar? No, ellos buscaron gente de la sociedad civil de diferentes sectores, porque habían empresarios, sí, como Celso Marrancini Hijo, Pedro Brache, Elena Villella, habían académicos como yo, habían gente de la sociedad civil de los sectores populares, derechos humanos, etc. O sea, ellos buscaron como una diversidad general de los componentes. Pero no fui yo que seleccioné, a mí simplemente me llamaron. Sí, sí. Y yo me encontré, bueno, habían 2 obispos en la comisión. O sea que realmente era una comisión bastante diversa. Servio Tulio tuvo la capacidad de coordinar un grupo tan diverso y tan amplio, porque no es fácil. No, no es fácil. A pesar de que nos dieron el mandato a un año, que era en abril de este año, o sea, hace el mes pasado, nosotros terminamos nuestro informe ya a finales de noviembre. Y en diciembre fue presentado a la comunidad nacional y tuvo muy buena recepción. Muy buena recepción del público, porque es un informe objetivo, o sea, diciéndolo con altura, pero traduciendo la realidad que tiene la policía. En el sector educativo nosotros hicimos un análisis de los reglamentos, que me tocó a mí coordinar, reglamentos, planes de estudio, nos reunimos con profesores, estudiantes, visitamos los sitios, o sea, fue un trabajo intenso. ¿Cuáles diagnósticos, por ejemplo, ustedes levantaron? En la parte educativa. En la parte educativa. Por ejemplo, en la parte educativa no hay una visión de un modelo pedagógico. Está el Instituto de Formación depende, y eso está en la ley que se reprobó recientemente, no tiene una autonomía educativa, tiene una visión militar, no educativa del proceso. Eso está en el diagnóstico, que es público y está en la página de Finjus. Además, yo quiero decirlo bonito, policías educan a los propios policías. O sea, vicios reiterados. Y no hay una visión externa que permita, aunque hay gente de la sociedad civil que otorga clases, pero no hay una visión realmente pedagógica per se. Más por bien ejemplo, se puede estar transfiriendo un modelo, una cultura. Sí, sí. Aparte de eso, está el tema de que hay 2 niveles, hay varios niveles de formación. Está el nivel más bajo, que es el de los rasos,
donde eso lo dijo el presidente en una rueda de prensa, lo que está establecido, aunque el presidente por decreto dijo que debía ser 1 año, está establecido 6 meses. A veces sacaban los policías a los 3 meses y le daban una pistola. Wow. O sea, sin información debida. Claro. Y eso se está, todavía estamos en el proceso de formulación, pero te voy a contar un poco la historia. Sí, Entonces, sí, por favor. entregamos en diciembre. En noviembre el presidente designó a Roberto Santana como el coordinador de todas las acciones a nivel educativo con respecto a la policía. Y Roberto, como tú sabes, es el responsable también de la reforma de las cárceles, Sí. de la reforma carcelaria. Entonces él conoce muy bien todo ese tema de seguridad ciudadana, de seguridad también de los organismos de seguridad y la formación, porque además ha sido experto en muchos países del exterior. Entonces, a partir de ahí, comenzamos empezamos a trabajar, pero en febrero, porque eso fue finales de diciembre, enero fue. Entonces, de febrero, marzo y abril, son 3 meses, y se está cumpliendo mayo, se han hecho varias cosas. A todo esto, todos los planteamientos que hemos hecho se han comunicado se han hecho en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y con la policía, tanto el jefe de la policía como el subdirector, que es el rector del IPE, y los académicos que conforman el IPE. Hay instituciones externas que no solo son del Estado, ¿Cómo así? dándole acompañamiento a ustedes en los trabajos. No, Hay consultores. Después de un proceso de diálogo, hicimos un documento que el borrador lo elaboró Roberto, y él llamó a 5 personas para que constituyeran el comité educativo, que son honoríficas y que serían como la validación y legitimación de este proceso que hemos iniciado. Ahí está Miguel Escales, rector de INTEC, Eladio Uribe, que es gerente de recursos humanos en Central Romana, especialista en talento humano. Está Gregorio Montero, que es del Ministerio de Administración Pública, pero que es muy importante porque todo debe hacerse de acuerdo a los lineamientos de la ley del MAP. Está Radamés García, Osvaldo Santana, que fueron, ellos dos conmigo, tuvimos en el grupo de trabajo que se había promulgado en el decreto de abril del año pasado. Entonces, ellos son los que validan las propuestas y las iniciativas que emanan. En el plan de trabajo se definieron 5 áreas importantes: estructura organizacional y talento humano, o sea, evaluar la estructura organizativa; normativa, porque a diferencia de otras instituciones educativas, como el caso de las Fuerzas Armadas que tiene el INESTI, el IPE no funciona así. Por ejemplo, nosotros hemos visitado esas escuelas y hay que revisar la normativa general. Tercero, hay otro que es infraestructura tecnológica y física. Hay otro que es modelo educativo y curricular. Y por último, relaciones internacionales. ¿Quiénes son los consultores que están ahí? Personas que tienen una larga trayectoria en sus áreas. En el caso de estructura y estructura física y tecnológica está el ingeniero Pedro Tavera, que fue decano de Madre y Maestra, y ya tiene su propia empresa y ha trabajado con la policía. En el caso de relaciones internacionales está Claire Guillermín, que tiene formación en relaciones internacionales e interinstitucionales. En normativa está Rolando Guzmán, es rector de INTEC hasta hace poco. Está Radamés Mejía, que fue vicerrector de Madre y Maestra por 45 años y fue rector de UNAPEC, y es un monumento a la educación por todo lo que atrae su trayectoria. Un grupo de personas notables. Sí, pero especialista en el área. Y Luisa Taveras, que fue vicerrectora del ISFODOSU y trabaja en INTEC, en todo el área curricular de INTEC. Entonces, ellos hicieron una propuesta, cada uno hizo una propuesta para un plazo de 15 años,
de 15 meses, perdón, 15 meses, y esta propuesta se definió en qué áreas abarcaría y además se pensó mientras se hacía esta definición, en trabajar paralelamente con formación con los policías que están en acción, que son los y se buscó para eso el Consorcio de Educación Cívica, que tiene 25 años de educación ciudadana, y son diplomados en Constitución, uso de la fuerza, resolución pacífica de conflictos, derechos humanos, también derechos universales, o sea, Okay. por esa línea. Muy bien, gracias profesora. Vamos a una breve pausa y retomamos entonces con los diagnósticos y los trabajos que han avanzado. Desde el 4 de febrero de 1985, la República Dominicana firmó la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a la cual se adhiere y ratifica el 24 de enero de 2012, perfeccionando su consentimiento para someterse a ese instrumento. El 31 de marzo de 1986, firma la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El 12 de diciembre de ese mismo año se adhiere y ratifica la convención sin ningún tipo de reservas. En enero de 1987 la deposita ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Más recientemente, el Código Penal Dominicano, tras su reforma por la Ley 24-97, que modifica el artículo 303, establece que constituye tortura o acto de barbarie todo acto realizado con método de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otro fin que cause a las personas daños, barbarie o sufrimientos físicos o mentales, y castiga a los autores con reclusión de 10 a 15 años. Veamos cómo es contradictoria la realidad solo entre 2021 y 2022.
El 3 de febrero de 2021, un agente de la Policía Nacional ultimó a Misael Nicolás Valdés, de 30 años. Él acostumbraba a llevar a su esposa a la parada de guaguas para ir a su trabajo, pero ese día, Misael Nicolás Valdés olvidó su mascarilla y al encontrarse con los agentes de la policía huyó para evitar ser apresado. En ese mismo febrero, Nelson Luis Hinoa Martínez, de 20 años, murió a manos de la policía en el barrio El Semillero de Cienfuegos. Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales reportaron intercambio de disparos, hecho que los moradores de la zona desmintieron. El padre expresó que su hijo fue ejecutado por los agentes al ser confundido con otra persona. No pudimos encontrar investigaciones o sanciones en este caso. El 9 de marzo de 2021 murió Brandy Bautista, de 15 años de edad, impactada por un disparo que supuestamente realizó un agente policial a unos motoristas y alcanzó al adolescente. El 30 de marzo de 2021, con más de 20 balazos, fueron acribillados en Villa Altagracia por una supuesta confusión de los agentes policiales involucrados, Joel Díaz y Elisa Muñoz, una pareja de recién casados, quienes regresaban de una actividad cristiana. En octubre también murió trágicamente la arquitecta Leslie Rosado, de 36 años, perseguida por un agente policial después de que ella supuestamente, al haberle rozado con su auto, causó la caída de este, que iba acompañado de su familia, incluida la esposa embarazada, por lo que en la persecución dirigió varios disparos al vehículo de Leslie hasta detenerla, para luego ultimarla con un disparo en la cabeza en presencia de la hija de esta. Se encontraban en el municipio de Boca Chica. Reforma policial hoy en Esfera Global. Gracias, profesora Muquín, por aceptar esta invitación. Retomamos con el plan de acción. Bueno, la propuesta de plan de acción se le presentó al staff del IPE, al director de la policía y al ministro de Interior y Policía y al comisionado José Pepe Vila, que fue el comisionado que designó el presidente para la reforma de la policía, porque hay otras áreas de la reforma de la policía que no están bajo nuestra responsabilidad, sino por supuesto bajo el comisionado, que es el señor Pepe Vila, como infraestructura, administración, estructura, recursos humanos, o sea, las áreas propiamente de la policía. Nosotros nada más nos estamos ocupando de la parte educativa. Educativa, formación. Que es lo más importante, porque es crear una nueva cultura, En ese proceso nosotros hemos estado también visitando organismos parecidos. Por ejemplo, nos reunimos ya con el INSUDE, con el rector de INSUDE, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas, y entonces nos reunimos con los vicerrectores y con los responsables del organismo central. Y hemos visitado in situ lo que yo llamo las facultades de aire, mar y tierra, es decir, la Armada, que es la naval, el Ejército, que es de tierra, y la Fuerza Aérea. ¿Y han intervenido otros tipos de instituciones internacionales, por ejemplo? Bueno, en ese proceso hasta ahora nosotros hemos tenido contacto, hemos hecho contacto con varias instituciones, como por ejemplo Fundación Inicia, con el INL, que es una organización del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que colabora en el tema de policía. Hemos hecho sí contactos internacionales, porque esto es un proceso que cuesta mucho. Y complejo, ¿no? Muy amplio. Complejo. Y además queremos ver modelos en otros países que han triunfado. ¿Cuál les ha resultado más atractivo? Por ejemplo, el modelo que más hasta ahora, que uno ha visto que ha sido más bonito y completo, y porque se parece mucho a nosotros, el de Finlandia. Sabe que en Finlandia la educación es top. Sí. Después ha sido exitoso en varias escuelas en Estados Unidos. En Estados Unidos había una gran reforma policial, empezando por Nueva York. Sí, que se transformó de manera impresionante. En Colombia, que de hecho hay un acuerdo con Colombia. Colombia es otro nivel ya
que no es lo que conocíamos hace Claro. 10 o 15 años. Bueno, algunos han tenido contacto con Chile, Brasil. Yo lo que digo es, si se ha podido en otros países mucho más conflictivos que el nuestro, como es el caso Con de Colombia, realidades muy compleja nebulosas. como el caso de Colombia, Sí. con el tema de la guerrilla, el tema de la droga, sin embargo, ha podido funcionar. De hecho, han colaborado mucho en ese proceso los colombianos. El presidente vino Sí, recientemente. recientemente. Bueno. Nosotros estamos en el proceso de iniciación, se presentó todo esto al estamento. En principio ellos dijeron que sí, la práctica es otra cosa. Nosotros pensamos, Esa es una nosotros aseveración pensamos, importante. nosotros pensamos que una de las decisiones que tenemos, ese equipo de trabajo, que tú has visto que son gente del sistema Sí, educativo, sí, con sí. trayectoria, que no hay ningún interés ni político, ni económico, ni De nada. hecho, están honoríficos. Algunas partes son consultoría, pero Pero los que has resaltado aquí, que tienen esta conexión, este compromiso país, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, nosotros queremos hacer todo este proceso, tanto la fase de profundización del diagnóstico como de las propuestas, hacerlo conjuntamente con el IPE. O sea, que no sea de espalda al IPE, sino con ellos. Y por eso hemos sido muy transparentes en este proceso de diálogo. Los mismos actores, ¿cómo reciben esa aproximación? Porque hay mucha gente que opina que esto será muy difícil de lograr, de implementar, porque hay por doquier intereses obstaculizando el proceso. Va a ser difícil, es un proceso largo, los procesos educativos son largos. El plan decenal hace ya más de 20 años que salió. Y la educación dominicana, aunque ha mejorado un poquito, seguimos en los últimos niveles. Sí, Tenemos terrible. un pacto educativo que ahora que se está retomando, después de mucha insistencia, porque la autoridad actual no le hizo mucho Y caso. con muchísimo retroceso en la implementación. Y seguimos siendo los últimos en la prueba PISA. Sí. O sea, que realmente el tema educativo es un tema de largo plazo, es un tema complejo, es un tema profundo.
En 2022 nos invaden los titulares de este tipo. 3 muertes de apresados por la Policía Nacional en las últimas semanas impacta a la sociedad. José Gregorio Custodio, de 38 años de edad, barbero, de la provincia San José de Ocoa, fue apresado por agentes policiales y falleció al día siguiente de su apresamiento en el Hospital San José. Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. También Richard Rafael Báez, de 28 años, fue detenido en la puerta de su residencia en el sector El Semillero de Cienfuegos. Antes de llegar al destacamento, tuvo que ser trasladado a un centro de salud con múltiples hematomas y señales de violencia. Días después, se produjo su deceso, que según la autopsia, no fue por los golpes, pero por el informe de la policía aún no se sabe de qué o por qué murió Richard Báez. En mayo de 2022, el joven David de los Santos, profesor de educación física de 24 años, a quien de acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, le dieron 2 golpizas mientras se encontraba esposado y torturado bajo la custodia de la policía en la celda del destacamento policial ubicado en el sector de Naco, sin posibilidad de defenderse. El Ministerio Público especifica que los actos de tortura que sufrió David de los Santos fueron permitidos por los agentes de ese cuartel y señala como responsables de su muerte por parte de la policía al capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al cabo Alfonso de Sena Hernández y al raso San Manuel González García, y a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda de la cárcel del destacamento policial, donde los agentes imputados llevaron a la víctima el pasado 27 de abril, tras un arresto totalmente ilegal ocurrido en el centro comercial Ágora Mall, donde había sido retenido y esposado por la seguridad privada de dicho centro. El caso: toda una red de mentiras indignantes y el ocultismo de quienes a escondidas manipulan el sistema defectuoso en que vivimos. Hasta el momento, el único testigo es el nacional haitiano Wistel Pierre, quien se encontraba detenido al momento en que David de los Santos fue llevado al destacamento policial. Sin su colaboración, la muerte de David sería maquillada con su supuesto desequilibrio mental que le llevaría a golpearse a sí mismo, según las declaraciones de los agentes policiales. Con estos casos, mirar al pasado da tanto miedo como vivir en este presente. Reforma policial hoy en Esfera Global. Gracias, profesora Muquien, por aceptar esta invitación. ¿Cuánto le costará a la sociedad dominicana en términos de tiempo? Y sé que soy muy ambiciosa. No, la proyección que se ha hecho, el proceso de diseño dura 1 año y 15 meses hemos puesto. Y queremos una parte de puesta en ejecución para evaluar si eso está bien, de 1 año más. ¿Y lograr ese modelo policial? Pues no, eso es cuestión de varios años. El que trabaja en educación tiene que confiar en el futuro. Decía Ortega y Gasset que no hay cosa más difícil de transformar que una universidad, que era mejor trasladar un cementerio que transformar una universidad. Eso lo decía Ortega y Gasset, no me lo inventé yo, hace más de 100 años, hace 100 años. Entonces, los procesos educativos cuestan. La transformación de la cultura cuesta. Cambiar una estructura y un pensamiento vertical y no ver con una visión militar para hacerlo más cercano a la población es un proceso que cuesta. Te lo digo yo como ciudadana, yo me he cuestionado mucho este proceso. Y sé que la sociedad, entre ellos yo misma, yo me he sentido avergonzada con los sucesos que han ocurrido. O sea, mientras estamos en esta definición, mientras se está declarando una reforma policial, ocurre lo que ocurrió con el joven, con los jóvenes. Sí, en Ocoa y aquí en la capital. En este año, en un mes, hay 3 casos de violación profunda de los derechos humanos. O sea,
uno se pregunta. Eso es aparte de los incidentes pequeños que no han tenido impacto en el social. Y los niveles de ocultismo que hay en la misma institución, además. No, porque ahora la ventaja que tiene, que es bueno y es malo, pero hay que ver lo bueno, de las redes sociales, que cualquiera te graba. Hoy salió una grabación de un asalto a una empresa y lo grabaron. Eso lo está utilizando la policía. O sea, que eso ayuda al tema de las denuncias. Sí, el nivel de exposición. De exposición. Claro. Por eso se ha sabido muchas cosas. Y estos niveles de, yo creo que no puedo llamarle activismo de la delincuencia, pero se han activado. ¿Tendrían algún tipo de relación con que ya está en la percepción de los ciudadanos que se está intentando reformar el modelo policial? Ojalá, bueno, no sé, porque es una especulación. Sí, estoy especulando, pero en este terreno, ¿qué no lo es? No, porque yo no te puedo dar una afirmación de algo que no tengo ninguna prueba. Parecería algo desafiante lo que está ocurriendo. Sí, es un desafío. Mira, la delincuencia es producto de, Marco lo decía muy bien, Marco Villamán, ahora que hablábamos de él, sí. Mi amigo Marcos, él decía que cuando tú no tienes ninguna perspectiva social y tu familia es una familia desintegrada, donde el padre es un ausente total y la madre tiene que salir a la calle y trabajar en lo que sea para llevar un poquito de pan a la casa, tu familia se convierte en la pandilla. Sí. Y por eso las bandas, y eso lo ha explicado muy bien Tajira Vargas, que es una de las grandes investigadoras de este tema, cómo las bandas se convierten en las familias de esos jóvenes nini, lo que le llaman, ni una cosa ni la otra, los nini. Y eso está expandiéndose en República Dominicana. Entonces, mientras existan las diferencias abismales entre la pobreza y los que tienen mucho y son los menos, van a existir estos niveles de delincuencia. El gobierno ha tratado de detener ese proceso con los subsidios, pero el gobierno no va a poder seguir teniendo tantos subsidios porque no todo. Está subsidiando todo como una manera de aplacar cualquier revuelta social. Y como nosotros tenemos un techo fiscal muy deprimido, eso es insostenible. Es insostenible. Definitivamente. Entonces, por una parte no queremos la reforma fiscal, no, pero por otra parte el gobierno se ve en la necesidad de los subsidios. Súmale a eso la pandemia y la compra de las vacunas, que costó millones y millones de dólares. Entonces, exceso, además. No en exceso, no, la población no se quiso vacunar. Hubo vacunas de más, aunque se vacunaran 2 veces, 3, 4, se perdieron vacunas. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, yo no me meto en eso, porque yo no estoy en eso. Pero, sin embargo, la evidencia es que aquí se ha controlado más el virus. Yo que he estado viajando. Sí, la experiencia en República Dominicana es modelo en la región. Sí. Eso no se cuestiona. Eso no implica que haya habido problemas. Como en todos los procesos. Como en todos los procesos, pero fue una realidad. Lo que te quiero decir es que la delincuencia se alimenta de la pobreza, la marginación y la falta de esperanza. Esa es su cuna principal. Esa es su cuna. Y entonces a eso tú le sumas una policía cuestionada, una policía educada de la época de Trujillo con la visión autoritaria del ejercicio del poder. Ahí tú tienes 2 ingredientes de violencia que exacerban los problemas. Vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos con esa cultura de mano dura y ese proceso de transformación.
Conversamos sobre el proceso de transformación y modernización, profesionalización de la Policía Nacional en esfera global. Gracias, profesora. ¿Cómo la cultura antigua de violencia y de mano dura puede estar siendo la responsable de los homicidios a manos de los policías? Te voy a decir algo. Yo que he trabajado en la historia política dominicana, la cultura del generalato viene desde la época de Lilis. Sí. Incluso en el libro de Harry Hutton, él hablaba de que había más generales que policías y que soldados. Porque hay una cultura de que cuando se quería gratificar o favorecer a alguien, lo nombraba general sin cumplir con los requerimientos. Hay una realidad. La cultura dominicana es autoritaria. La cultura dominicana es presidencialista y la cultura dominicana es paternalista. ¿Es algo también latinoamericano? Sí. Sí. Bueno, si nos vamos más lejos, Claudio Vélez dice que es una herencia de España. Sí. Es en su libro Orígenes del autoritarismo en América Latina, un libro que yo leí hace un tiempo. Entonces, no es un tema de la policía, es un tema de la sociedad dominicana. Y el tema de la policía y de los órganos de seguridad viene arrastrándose. No es ahora que viene ese mal viene desde la creación de la República, que conste. Porque la violencia, y eso yo te lo demuestro en mis libros sobre el siglo XIX, de Payá, de Lilis y de Báez, donde yo demuestro con números cómo eran las revueltas. Entonces, nosotros estamos enfrentando una cultura, no de ahora, de mucho tiempo. Nosotros tenemos una cultura autoritaria y las encuestas Demos que se publicaron, fueron 3 encuestas, y las encuestas sobre realidad política que se han seguido publicando desde el siglo XX, en los años 90 hasta nuestros días, van como 7 encuestas, lo demuestran, y sigue esa visión. Tanto así que todavía sigue la visión clientelar del poder. Sí. O sea que todavía hay vicios que no hemos logrado superar y vencer. Y no es fácil, no es fácil. Yo te voy a decir algo, cuando me han pedido que participe, yo he ayudado. Y estaba pensando ahora cuando venía en el camino, en el primer gobierno de Leonel, el diálogo nacional, yo fui una de las principales activistas del diálogo nacional, me decían que qué yo hacía ahí. Bueno, yo creo en el diálogo como resolución de conflicto. Después en el gobierno de Danilo, bueno, en el gobierno de Hipólito, yo trabajé con Milagro Ortiz Bosch de la mano en educación cívica, hicimos muchísimos proyectos. En el gobierno de Danilo, estuve en las veedurías y era activísima en la veeduría. Y ahora me pidieron que ayude en esto y ayudo. Porque yo creo que si nosotros aportamos un granito de arena, podemos hacer un mejor país. Totalmente. Y yo creo que la gente que estamos en esto, sufriendo, trabajando, en este proceso tan difícil, lo hacemos no por ningún interés pecuniario, sino por un interés estrictamente de país, del futuro. Y yo como sociedad civil que soy, y defiendo mi posición como sociedad civil y de libre pensadora, porque no soy leal sí, pero no soy obediente ni siquiera al marido, yo pienso que nosotros debemos colaborar y yo le pido a la población que apoyen estos esfuerzos que estamos haciendo. Yo creo que la sociedad dominicana está ávida de esa transformación. Sí, pero los obstáculos no van a venir de la sociedad, pienso yo. También, de los dos sitios, porque está la delincuencia. Sí, bueno, sí. Porque es un círculo vicioso. Ahí están. Es un círculo vicioso. Sí. Ahora, de los sectores conscientes de la sociedad, no. De la sociedad en general, quizás. Pero yo estoy de acuerdo que se eleven las voces y se protesten ante casos como el que ocurrió. Pero los antisociales son los menos, profesora.
Bueno, Son ojalá. los menos. Lo que pasa es que rinden más que los coditos. Sí, también, eso es verdad. Decían por mi pueblo. ¿Ustedes han contemplado, han propuesto la evaluación psicológica Sí, para los de nuevo ingreso y sí, el no, todo. acompañamiento? No solamente eso, no. Por eso estamos trabajando también con el perfil de ingreso. Conjuntamente hay un programa, un proyecto de la presidencia, no de de la presidencia, porque fue desde el gobierno pasado, que está tratando de definir los perfiles profesionales de los grupos familiares profesionales. Entonces, un tema es seguridad de los perfiles. Entonces, estamos trabajando ese perfil con esa comisión, sí. Importantísimo. Por ejemplo, en la admisión, hacer esas evaluaciones. Y yo lo digo porque si aquí se ha podido, aquí en el país, con las escuelas que se han hecho, que se han reformado a nivel militar, yo creo que podemos. Es que hay Claro que que confiar, sí. es duro, es largo, difícil, pero hay que confiar. Y hay policías que están comprometidos con la reforma. Algunos de ellos me lo han dicho abiertamente. Confiamos en ustedes. Y eso es interesante de saber. En general, el sentimiento de los oficiales es de optimismo, es de cambio. Sabemos que donde quiera se cuecen habas. Por lo menos hay una declaratoria abierta de que se desean el cambio. Pero alguna gente se ha acercado personalmente. Me ha dicho, ahora sí yo veo una decisión firme de transformación. Otras veces que se han intentado hacer la transformación de la policía han sido Endebles. esfuerzos inútiles. Y así me lo dijeron. Profesora, para cerrar esta interesante entrevista, ¿cuál es la policía que todos nos merecemos, según la visión de ustedes que están haciendo este maravilloso trabajo? La seguridad ciudadana debería ser un objetivo de todos los gobiernos. Porque si no hay seguridad ciudadana, garantía, tú ni yo nos vamos a sentir bien con ir a cumplir nuestro trabajo, porque estamos expuestos. Tenemos miedo. Miedo. Entonces, yo creo que es una policía que nos garantice la seguridad ciudadana, no solamente de los delincuentes, sino también de que confiemos en ellos cuando se nos acercan. Es una policía que no ve la violencia como primera instancia para solucionar un conflicto, sino que es capaz de buscar una manera distinta de solucionar algunos conflictos y que la violencia, el uso de la violencia sea el último recurso. Valorar la vida, no convertirse en jueces, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sobre todo a menos que sea en defensa propia. Pero yo soy en contra de la violencia, yo no quiero ni ver ni una... Que ese sea el recurso excepcional. Excepcional, exacto. Yo creo que eso sería lo ideal. Tal vez soy ilusoria, como Ulises Francisco Espaillat, pero yo pienso que es mejor soñar, alimentarnos de esperanza para tener un mejor país y un futuro mejor. Para podernos levantar a diario necesitamos soñar. Así es. Muchísimas gracias, profesora. Y de seguro que le invitaré a hablar de historia. Continuamos. Se ha ido mucho de la mano. Totalmente. Claro que sí, hace rato. Me parece que sí. Está descontrolado, sí. Bastante. Sí, es posible, sí, tienen que controlar eso para tener seguridad a los ciudadanos. Creo que hasta que en el Congreso no ponga una ley más fuerte para la delincuencia, eso no se va a acabar. No, porque el tema de la delincuencia no es un problema de gobierno, sino de familia. Las familias están produciendo, están lanzando a la calle delincuentes. No, creo que no hay que darle su tiempo.
Hay que salir porque uno tiene que salir a buscar el sustento de la familia. Claro. Miedo a los atracos. Bueno, cualquiera tiene miedo con esta situación. Pero claro. No, ningún miedo. Claro. Si uno anda con temores. No. De noche sí. Un poco, pero sobre la marcha eso se va a ir resolviendo. No, de verdad que no. No. Tampoco. Sí, señor. Para nada. Como un ciudadano más, no como una autoridad, ¿no? Y ahora uno no conoce ni los delincuentes ni los policías. Yo claro que no. No. Sí, me siento seguro. Si sacan la policía que está y ponen policía nuevo. Puede ser, sí. Yo creo en los hechos, no en lo que dicen. No. Creo que sí podría ser la solución. No se puede creer ya en nadie. Sí. Sí. Las leyes favorecen más a la delincuencia. Sí, hay que dejarla que trabajen. Según el Latinobarómetro del 2021, en la región la confianza en la policía se mantiene entre el 36%. Uruguay y El Salvador encabezan la lista de países con la mayor confianza, con el 65 y el 57%, mientras Venezuela se encuentra en último lugar con el 13%. República Dominicana tiene un 32% y de seguro que esas cifras se caen para el 2022. Todos tenemos miedo. Lo malo es que no se trata del miedo a la delincuencia común, por la que dice Inside Crime que en 2021, después del levantamiento de las medidas restrictivas del COVID-19, en la región hubo un aumento en las muertes violentas y en el caso nuestro, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 841 homicidios para una tasa que ronda los 10.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestro miedo es porque entre esas cifras habría que hacer estadísticas de cuántos homicidios son atribuibles a la policía, que debería cuidarnos. Según algunas estadísticas presentadas por el comisionado para la reforma policial José Villa del Castillo, que lo dice él, no nosotros, en los últimos 16 años los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambios de disparos, equivalentes a un asesinato cada 3 días. Del total de estos casos, unos 96 fueron sometidos a la justicia y apenas 18 terminaron en condena. La fiscal general Miriam Germán ha dicho al país que su despacho registró 41 muertes a manos de la policía entre enero y octubre de 2021. Y el alto comisionado habla de que durante el 2022 se registraron 10 casos de muertes por abuso policial en tan solo 5 meses. Hablemos del deber ser. Hace 36 años que en este país decidimos que torturar no sería parte de nuestras prácticas. Desde el 1997 decidimos que en nuestra legislación penal cualquier acto de tortura, tentativa de tortura, complicidad o participación en actos de tortura y violación a los derechos humanos en general son delitos graves. Y eso sumado a los pactos que este país ha aceptado, los protocolos facultativos, medidas complementarias internacionales de aplicación, conferencias e instrumentos que aseguran su íntegra observación, responsabilizan al Estado dominicano por encima de su ley doméstica, de proteger a las personas privadas de su libertad y garantizarles el pleno respeto de sus derechos humanos. El artículo 255 de la Constitución de la República Dominicana no obliga a la Policía Nacional a la perfección, pero es su mandato proteger, prevenir, controlar, perseguir e investigar los delitos y mantener el orden público. En esa labor debería estar orientada específicamente a las necesidades de la ciudadanía, a quien tiene que cuidar, no torturar, no secuestrar, no asesinar, no masacrarla. Parecería que hay un grave error de comprensión del mandato o un terrible problema de ego, de ignorancia en el ejercicio exacerbado del uso de la fuerza. Mientras este país está alarmado, enojado y asustado por la violencia policial crónica que anuncian los medios, ¿dónde está el director de la policía?
No opina sobre nada, no sabe de nada. Ni siquiera se presentó a la convocatoria de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados para dialogar sobre el proceso de reforma policial. Pero en lo que el director aparece, el presidente Luis Abinader, que va forzado, acelera lo que puede, jugando a todas las bases. Hasta José La Luz dice que por fin están atendiendo el plan que lo ha dejado sin voz de tanto promover a los presidentes dominicanos, que nosotros lo conocemos, nos parece genial. Ojalá y ayude. Pero la verdad es que no está claro. A lo mejor un día de estos nos anuncian la privatización de la policía.